esa cosa que tiene que tener un traductor, algo de creación con respeto por el texto, ¿no? Ahí, bueno, justamente es una cosa que quería preguntar. Al club viene gente muy variada, traductores de muy distinta laya. El hecho de que vos fueras escritora, más particularmente poeta, ¿le agregó a tus traducciones algo distinto de lo que hubiera tenido la traducción de alguien que no fuera escritor propiamente dicho o que se volviera escritor solo en el momento de traducir? No, yo creo que no. Yo creo que no, tal vez manejo como esa bendita pesadumbre que no querían poner, tal vez usó la palabra pesadumbre, pero eso lo usa cualquier buen traductor, no. No, yo creo que no, yo creo que, y además me parece que una de las cosas que yo logré para mantener un poco de dignidad en las dos cosas es que una cosa es, pues, cuando escribo poesía soy poeta, cuando traduzco soy traductora, no tengo, ¿no?, ese bendito solapamiento del que hablaba, no. Porque además también eso si no ayuda en la traducción, porque el pensamiento que mata a un traductor es decir, yo no lo hubiera escrito así. Claro, uno no, pero el otro sí lo escribió, es decir, entonces el respeto es al autor, ¿no? Que creo que a veces en los traductores que no son profesionales, en el sentido que traducen un libro tras otro, a esto yo llamo un traductor profesional, les pasa eso, ¿no? No, yo no hubiera escrito, decir, bueno, no, pero no estamos, es decir, yo no creo que Silvia Camerotto escribiera como Browning, que yo la leo heroicamente, porque lo hace ella, yo no sé cómo puede... Silvia Camerotto reencarnó, Browning reencarnó en Silvia Camerotto. No, pobre chica, no. Es decir, esa cosa pesada, ¿no? Pero ella hace bien Browning, porque es Browning, es ese asno solemne que era Browning. ¿Más preguntas? Sí. Le quería preguntar si había hecho traducciones de escritores argentinos al francés, por ejemplo. No, yo soy de las traductoras que traduce a su lengua paterna. No, nada más. ¿Y a vos te tradujeron? No, nunca. Creo que nadie. ¿No estás traducida en ningún otro idioma? No. ¿Portugués? Ah, sí, en portugués. Sí. Ah, sí, también. No le hago mucho caso a eso. Yo no. Bueno, pero ¿y cuando te leíste, por ejemplo, en otra lengua? Yo me leí poco en otra lengua. Es decir, pero bien, no me pasó nada. Ah, me tradujeron en Luxemburgo porque había una especie de asociación internacional de poetas, ¿no? Por supuesto, de Argentina estaba Olgorosco, ¿no? Esa era la Asociación Internacional de Poetas. Y entonces me tradujeron, sacaban una revista libro, lujosísima, esos papeles que solo Europa, una cosa impresionante, y me tradujeron al francés, ¿no? Y ahí me senté, sí, bien. Lo que sí, eligen para traducir, y eso agradezco, poemas que no los enfrentan a un localismo, a un argentinismo muy duro, ¿no? Y yo no soy muy de argentinismo, no soy, pero sí tengo, es decir, tengo cosas, ¿no? Yo no tengo mucha expectativa sobre eso, ni mucha meditación sobre ese tema, no. ¿Quién sigue? ¿Vos querías que Aulicino te pregunte algo? Y que si es un traductor, o Silvia, solo es traductor. No, es que ya me conocen, saben todo lo que pienso, eso ya no pregunta. ¿Por qué no explicas un poco más lo de las agencias? Espera, Hugo, que... No, digo por lo que hablaron hoy de las agencias literarias, que acá no se tiene esa imagen. Las agencias literarias cuando Planeta empezó a comprar a todo el mundo, quedó al margen de las agencias que eran buenas agencias que existían, toda la gente que quedó salida de las distintas editoriales que tenían Salvat, montaban una agencia. Entonces eran el horror de los horrores, porque el último empleaducho de una editorial montaba una agencia. Y eso empezó mucho con la computación, entonces porque hubo despidos así
50 personas, 40 personas, ¿no? Digo, porque acá es una idea que no se tiene demasiado de las agencias. No, la agencia era eso, empezó eso. Entonces, a raíz de Planeta fue eso, cuando Planeta empezó a comprar todo, se fue todo. Eso se debe a que precisamente eso, los empleados, como tenían contactos o algún conocimiento de empresas, se lanzaron a eso y entonces empezaron esa lucha que yo decía, que es de ganar el cliente de cualquier manera, ¿no? Eso unido a que las editoriales deshicieron su estructura. Eran una agencia de un nivel siniestro. Deshicieron su estructura, no les quedó gente de plantel, porque sacaron toda la producción fuera. Económicamente les convenía tener la producción fuera, ¿no? Y ahí cayó todo el mundo, y eso es lo que ha destrozado en España la edición, digamos. Yo el último libro que hice, 3 meses antes de venir, lo entregué. Y ahí dejé de trabajar porque no se podía levantar uno que hace 30 años y traducir, ahí no estaba yo de ánimo. Fue el de Lapierre, el de Collins y Lapierre, que fue el último que escribieron juntos porque Collins se murió. Art de Nueva York. Que ahora están todos corrientes a 2 pesos. Art de Nueva York. Bueno, Lapierre escribía a la vez que nosotros, traducíamos en Italia, en Inglaterra y en España. Todas las noches mandaba unas páginas, al día siguiente nosotros la traducíamos. Y ahí es lo que yo decía de la incongruencia de eso. Lapierre se olvidaba de pronto y nos dejaba uno colgado en el puerto de Nueva York y aparecía no sé dónde. Todavía que decirle, Monsieur Lapierre, usted... Bueno, al hacer esto, Lapierre iba corrigiendo constantemente cuando podía volver a leer algo. Bueno, teníamos todo lo que decía hoy del temor de los familiares. Cuando teníamos todo listo, los 3 países que salía a la vez, teníamos listo, se habían acabado los colores para ponerlo ya, no había colores que se leyeran, quedaba el gris, el negro. Nos enteramos que la última lectura de sus libros las hace la Madame Lapierre. Entonces leyó Madame Lapierre y corrigió todo. Tuvimos que volver a corregir todo. Bueno, a raíz de ese vaivén, de ese ida y vuelta, tengo que ir mucho a la editorial, todo esto, y en ese momento había una encargada de ficción, una ayudante de la encargada de ficción, una encargada de traducción y una ayudante de la encargada de traducción, todo para hacer Lapierre. Y la chiquita, muy joven, muy joven, con la que yo trabajaba, con la que tenía directo, me dijo, mira, te quisiera hacer una pregunta. ¿Vos llegaste a traducir con máquina de escribir? Yo dije, hay que irse a casa, ¿viste? Ya, menos mal que ya tenemos el pasaje, hay que irse. Ya hay que irse. Vos llegaste a traducir. Traducíamos con 3 copias de 3 colores. O sea, cada página se sacaba, se ponían 2 carbónicos y traducían. Vos llegaste a traducir con máquina de escribir. Qué notable, ahí yo creo que esa es una anécdota emblemática. Juanita, una cosa que te iba a preguntar, vos sos una mujer informada, tenés televisión, teléfono, vos ves lo que se traduce en la Argentina, en lo que se está traduciendo en la Argentina y demás, ¿qué sensación tenés respecto del estado de la traducción acá? Donde no hay una gran industria, no hay un gran obrero especializado. La industria genera la especialización y el obrero responde a eso. Vos no podés ser un gran mecánico con un tallercito en Paternal, vas a ser creativo, vas a arreglar todo con un alambre, pero no vas a llegar, tenés que tener la FIA detrás para eso. Entonces, ese tipo de no jerarquización de la traducción está dejando las traducciones legibles. Yo leo en blog traducciones, que hay gente que traduce y pone en el blog porque le interesa traducir poesía o le interesa traducir otro tipo de cosas. Después, pues no veo, en principio no veo grandes libros traducidos, no veo grandes libros. Hay un auge de narrativa joven, de eso no hay grandes empresas como había, ¿no?, de ponerse a hacer la novela negra o ponerse a hacer eso. Y no leo mucho de eso, leo lo que a mí me parece que me interesa y me enseña o me mantiene en la traducción, es ese tipo de cosas, la gente que traduce o que traduce un pequeño libro en una pequeña editorial de un autor que le importa. Entonces,
ahí hay un interés, ¿no?, de la traducción. Después yo veo, hay otras traducciones del Eclesió que leí unas partes y no me interesan, porque creo que es eso, que nadie vive de su oficio en Argentina, nadie puede vivir de su oficio, que es lo que yo digo, un traductor profesional es aquel que traduce un libro tras otro y paga su vida, sus gastos con el oficio. No es un trabajo suplementario, una ayuda, no, tiene que ser un trabajo central, ¿no? Y esto acá es difícil, supongo. Yo no estoy tan... Y te noté escéptica también respecto de las asociaciones en España, las asociaciones de traductores. No tienen ningún peso, no tienen absolutamente ningún peso, porque las que han llevado, hicimos huelga una vez, las que han llevado, pero huelga por la tarifa, no por... Han llevado adelante muchas de estas asociaciones la mala jerarquización del traductor. O sea, el traductor es igual que el autor. Y hicieron un planteo muy grave de figurar como el autor en la tapa, ¿no? O sea, el Eclesió Vignosi, una vergüenza absoluta. Entonces, en la otra parte, en lo que pueden luchar, no tienen capacidad de lucha por una razón muy simple. Planeta, yo digo Planeta y son 15 editoriales, o sea que uno se pelea con Planeta y se pelea con 15 editoriales y se pelea con la gente que dice se peleó con Planeta, o sea que se queda en la calle y nadie le puede pedir a alguien que se suicide. Planeta no paga por contrato, no paga derechos y es una ley en España los derechos. El traductor lo que cobra es un anticipo de derechos. Cuando la venta y sus derechos cubren lo que ha cobrado, tiene que empezar a cobrar derechos. Esa ley existe también en Argentina y tampoco se cumple. Y Planeta por contrato avisa que no pagan derechos. Entonces, si yo hubiera tenido tiempo, les podía hacer un juicio, porque yo ya no trabajaba, pero yo me venía en 3 meses, un juicio no lo íbamos a resolver en 3 meses, pero lo podía hacer porque yo no iba a trabajar más en España. ¿Cómo le puede pedir uno a una persona que se suicide a un traductor haciéndole el juicio a Planeta? ¿No? Otra cosa que hacen los editores, y que aquí también creo que lo hacen, el subsidio se pide con el currículum del traductor. Yo estoy cansada de dar currículum. La mayor parte de los subsidios, salvo el subsidio francés, que fue modificado poco a poco por los editores, en la Argentina siempre el subsidio es para el traductor. Es claro que sí. Por eso, cuando yo lo veía en España también, cuando van a dar un subsidio te piden un currículum, ¿no? Y había una norma en España que era la mitad para el editorial, la mitad para el traductor. Yo de los 300 libros y pico que habré hecho en España, solo 2 veces cobré de los subsidios que pidieron en mi nombre, ¿no? 2 veces me pagaron esa parte. El subsidio o se reparte o es del traductor. Es decir, eso nadie lo respeta. Nadie lo respeta en España, nadie lo respeta acá. Además, ahora con esta crisis, toda la gente del mundo editorial en la calle, un juicio a Planeta, que le da un libro todavía. Y ya digo, no es Planeta, son 15, 16 editoriales. Antes uno se peleaba con un editorial. Ahora es lo que dice también Schifrin, que él habla de Random House, ¿no? Porque, claro, no tiene Planeta en el mundo. Desde que entró Random House, es decir, todos vamos a hacer Random House, no hay independencia, no hay independencia tampoco para el trabajador, es decir, porque está en un monopolio, ¿no? Un monopolio. Y tengo una pregunta más de algo que no se tocó, pero que en España está muy presente y quizás vos lo viste. Acá prácticamente se enseña traducción en muy pocos lugares, pero en España hay muchas universidades que tienen su facultad para traducción y demás. ¿Cuál es tu experiencia respecto de la gente que sale de ahí? Nunca he visto, sacando 1 o 2, un gran traductor salido de esas escuelas. Yo tenía una íntima amiga que salió de la Escuela de Traductores de Granada. Salen teóricos de la traducción, es decir, inmensamente teóricos y formados. Y como después no se ponen a traducir un libro tras otro, se convierten en teóricos de la traducción. Las editoriales no toman en cuenta para nada eso, toman en cuenta la prueba de traducción, los libros que uno ha traducido, porque no es una carrera teórica de una cosa que es práctica absolutamente.
de una cosa que es práctica. La teoría de la traducción se basa en dos cosas. Se basa en una persona que conoce 2 idiomas, 3 idiomas y domina a la perfección el idioma al que traduce. Al que traduce. Lo que tiene que dominar a la perfección es el idioma al que traduce. Y después se basa en la cultura de esa persona, en su formación, ¿no? Pero no en una teoría. No, es como las escuelas que hay de correctores o de editores. No veo, es decir, son carreras que quedan en el aire, que no, además porque normalmente un traductor, y yo todos los que he conocido, y he conocido grandes traductores, estoy hablando de mí, que soy una machaca de la traducción, ellos, es decir, no sé, Del Solar, toda esta gente, ¿no? Son gente que empieza la traducción porque les gusta leer, o les gusta escribir, o tiene una afinidad con esto, o quiere ver. No es gente que elige una carrera en abstracto y va y la cursa. Esa es una de las cosas que hace que nos sirva esto, ¿no? Que hace que nos sirva. Sí, acá hay una pregunta. La señora, una señorita por acá. Un comentario. No, es así. Escuchaba la voz. Sí, no, que digamos, si tampoco es tan así, pienso yo, porque si no, todo el mundo que sabe un idioma podría traducir, y no es así, ¿no es cierto? O sea, qué distinto que es. Claro. La traducción es un hecho cultural. Yo decía eso por cómo alguien se inclina vocacionalmente a la traducción. No, la traducción es un hecho cultural, la parte del idioma es la parte técnica, y es decir, por eso las traducciones cada 50 años hay que revisarlas. La traducción es temporal, porque es un hecho cultural, entonces hay que revisarlas. No, yo decía al comienzo de cómo una persona, uno puede elegir de esa manera, por ejemplo, derecho, o una carrera que después puede amar en su profesión porque la estudia, pero normalmente el comienzo de un traductor empieza de otra manera, ¿no? Eso es lo que yo decía. No, yo creo profundamente que la parte técnica son los idiomas, que después está lo otro, ¿no? La traducción es un hecho cultural totalmente. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí. Aprovechen porque después siempre pasa lo mismo. A la salida se acerca la gente y me dice, me hubiera gustado preguntar, está el mismo precio, ¿eh? Eso que comentaba usted que, digamos, la academia no da buenos traductores. Sucede algo parecido también con los escritores, ¿verdad? No, ahí es peor, no. Escuche, no. La academia puede enseñar muy bien un idioma, puede enseñar muy bien gramática, todo eso hace a un traductor. Bueno, es público lo que yo pienso de los talleres literarios, ¿no? Es público. Él lo pone para que se escuche más lo que pienso de los talleres literarios, ¿no? Yo creo que no es así. Yo creo que un traductor, que un escritor tiene que formarse en la literatura, formarse en la gramática. Ese es un estudio para un escritor. Escuela de escritores, talleres de escritores. Yo creo que ahí se pueden hacer buenos talleres de lectura. Eso ayuda a un escritor, ¿no? O un buen tallerista que lee textos nada más, lee y entonces guía de alguna manera. Pero después los talleres se dividen en dos partes, los clones, que para colmo está inundado de clones, van a todos los actos, es terrible esto, los clones o los que no han aprendido nada en el taller, no creo en eso, le digo así, entre las dos cosas, creo que una escuela de traductores puede dar una formación gramatical, una formación, una prosodia, puede dar cosas que al traductor le van a servir después, si la sabe manejar, ¿no? Lo otro, yo creo que no. Un traductor tiene que ser un escritor también. No. ¿No? No. Un traductor tiene que saber escribir la grandeza del autor que traduce. Eso es un traductor. Mire, el otro día yo leí una nota, buscaba unos detalles y encuentro que Vila Matas ha escrito sobre los hermosos años del castigo de Gegi. Entonces él, que dice que es la mejor novela de Flor Gegi,
que es posible. Él habla de la tersura de la frase de Yeji, de la limpieza, de esa palabra exacta. Y yo sentí mucha alegría porque yo había logrado traducir esa tersura, esa limpieza, esa palabra exacta, pero el escritor era ella. Yo lo que logré es escribir lo que ella escribió, no yo. No, yo no creo que un traductor es... Pero ¿no hace falta un escritor para entender a otro? No, menos que menos. ¿Usted sabe lo que puede decir un escritor de otro, un poeta de otro? No, menos que menos. Tiene que ser un hombre que se sienta con serenidad ante otro capaz de respetarlo, y no que abre el libro y dice, este estúpido lo hubiera hecho mejor yo. Claro, creo que no. A mí me ha sucedido de traducir a algunos autores que terminé odiando. Sí, hay algunos, pero hay algunos plomos. Sí, dígame a mí, hay alguna gente que uno dice y lo publica. Por ejemplo, ¿quién, Juana? Voy a decirlo, a ver. Bueno, yo pido mil disculpas, pero a mí cada vez que terminaba de traducir Marguerite Duras hacía una cura de sueño, era una cosa. Es como, para leerlo puede ser, pero para traducirla es chupar un clavo, ¿eh? Es tan alegre como, es una cosa terrible. Pasa eso con el Nouveau Roman, pasa eso también, que después al leerlo uno puede, pero traducir el Nouveau Roman es llorar, ¿eh? Es llorar, no da una alegría, una frase que da una alegría, para nada, en serio. Y le digo que yo soy buena lectora del Nouveau Roman, no es que no lo leo, pero no lucho con la traducción, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Alguien más? No quieren saber más nada, ya está. Bueno, Juana, muchísimas gracias. No, por favor. Espero que lo hayas pasado bien. Espero haberles dicho algo y no darle la idea de que realmente hablo por hablar. Espero que en algo que nunca había hablado en público sobre traducción. Bueno, la verdad que es un honor que lo hayas hecho en el club. Estamos muy agradecidos. No, por favor, gracias. Y bueno, ¿hay algún anuncio que tengas que hacer de lectura de poesía o alguna cosa por el estilo? No, si ya nada, no leo, ya nada, yo ya he pasado a otra etapa, soy como un monumento ausente. Ya he pasado a otra etapa. Gracias. Bueno, los esperamos entonces el 14 de noviembre con Selman Sira para hablar de Marina Svetaeva y la música, y les pido muy encarecidamente que quienes puedan hacerse presente el 21 para charlar un poquito entre todos. No va a haber ningún invitado, vamos a hablar entre todos a propósito de las actividades del club y hacer una especie de memoria y balance. Con micrófono y se va a grabar también. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Una pregunta, bueno, aquí sí. El filósofo del derecho, Pietro Rossi. Paolo Rossi. Sí.